En esta oportunidad veremos tres límites trigonométricos, como pueden apreciar ustedes. Vamos a la resolución. Bueno, en esta oportunidad veremos el siguiente límite, que dice límite cuando a tiende a ser 0, de esta función, la cual reemplazaremos el 0 donde aparezca la letra a. De esta forma va a quedar lo siguiente. Si reemplazamos el 0 en la letra a, va a quedar seno de x, porque a vale 0, queda solamente la x, menos el seno de x. Obviamente, como el a vale 0, porque tiende a ser 0, sería 0 acá, entonces podemos cancelar seno de un ángulo x con seno de otro ángulo x, y sería 0 sobre 0. Lo cual es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Entonces, para resolverlo, lo realizaremos de la siguiente forma. El límite a tiende a ser 0. Ahora, el seno de x más a. Entonces, vamos a decir que el seno de un ángulo x más un ángulo a menos el seno de x. Lo que vamos a resolver es este sector de acá, por eso lo he dejado de otro color. Entonces, esto va a quedar partido en a. Aparte, vamos a resolver ese seno empleando la identidad trigonométrica que tenemos anotada en este sector de acá. Dicha identidad trigonométrica que está anotada acá establece lo siguiente. Dice que alfa es x y a es beta. Continuando con la identidad trigonométrica sería de la siguiente forma. Dice que es seno de alfa, que es x. Después dice que por el coseno de beta, o sea a. Después dice que es más lo que es el seno de beta, es decir, a, por el coseno de alfa, es decir, x. Entonces, esta cantidad nosotros la vamos a copiar acá arribita. Para ello, primero tenemos que borrar esto que está acá. Y esto de acá lo copiamos en ese lugar. Quedando lo que se ilustra. Entonces, ahora lo que nosotros debemos encontrar es lo siguiente. Debemos encontrar algo similar a lo que aparece acá en la definición que se muestra, que es lo más importante de este ejercicio. Encontrar esta definición o esta otra definición, porque una es 0 y la otra es 1. Entonces la idea, vamos a empezar a agrupar de la siguiente forma esto. El seno de x por el coseno de a lo vamos a mantener en este lugar, pero voy a agregar también lo que es el seno de x. ¿Qué logro con ello? Logro que el seno de x se repita. Y a este lado dejaría el seno de a por el coseno de x. Todo esto partido en a. Entonces ahora tenemos lo que es el seno de x de un color diferente. Lo vamos a factorizar por ello. Entonces acá vamos a agregar un número 1 imaginario. Y esto va a quedar de la siguiente forma. El límite cuando a tiende a 0. Factor común seno de x. Por eso está pintado de un color diferente. Y eso por todo lo que está de color negro. Es decir, el menos 1 y el coseno de a. Y anotamos lo que sigue acá. Todo esto dividido en lo que es a. Ahora, resulta que tenemos coseno de a menos 1, que es parecido a lo que está acá. Entonces, para que sea exactamente igual a ello, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Voy a colocar un signo negativo adelante, lo cual produce que yo pueda invertir los signos que están acá. Es decir, este va a quedar negativo y este de acá va a quedar positivo. Es decir, menos por menos es más como estaba. Y menos por más es menos. Recuerden que estaba como menos. Entonces acá vamos a trabajar con menos seno del ángulo x. Y esto lo voy a ordenar de una forma más linda. Es decir, colocar el 1 adelante menos coseno de a. Entonces ahora puedo destacar que esto es lo mismo que lo que está acá. Más seno de a por coseno del ángulo x. Esto dividido lógicamente en a. Y pintamos el a acá. Ahora, al continuar con la resolución, esto quedaría de la siguiente forma. Bueno, lo que realizaremos ahora es lo siguiente. Ahora nosotros vamos a separar estas dos fracciones. Para separar fracciones recordemos lo siguiente. Si todo esto de acá, imaginemos que es un 3. Y todo esto de acá, imaginemos que es un 4. Entonces quedaría 3 más 4. Ahora, todo lo de abajo es un 5. Imaginemos que a vale 5. Entonces, si esto es 3, eso es 4 y eso es 5, sería una suma de fracciones. Yo para poder sumar estas fracciones tendrían que haber sido así. 3 partido
en 5 más 4 partido en 5. Porque para sumar fracciones se suman los numeradores hacia el lado y se conserva el denominador. Nunca se vaya a sumar usted numerador con numerador y denominador con denominador. No, eso está prohibido. Se van a poder sumar siempre y cuando tengan el mismo denominador, que sería 5, el cual se conserva y se suman los numeradores 3 y 4. Entonces, de esta forma hemos llegado a cómo está escrito acá. La idea es escribirla como estaba originalmente, es decir, de esta forma de acá. Una vez entendido el concepto, se debe entender que tenemos el a, que es el denominador común, en dos fracciones diferentes. En la primera fracción anotaremos esto que está acá. Y en la segunda, esto que está acá. Entonces, de esta forma, este límite está afectando a estas dos funciones. Llamaremos primera función esta y segunda función esta otra. Entonces, cuando tenemos esto, lo que podemos realizar es lo siguiente. Según la propiedad que tenemos anotada acá, dice que este límite va a afectar tanto a la primera función como a la segunda función. De la forma siguiente. Dice esa propiedad que el límite, esto es a que tiende a ser 0, de la primera función, partido en a. Y lo mismo afectaría a la segunda función. Recuerde que esto lo he pintado de color rosa porque está dado de esa forma en las definiciones que tenemos acá. Entonces, ahora que tenemos esto, podemos continuar con el desarrollo. Ahora nosotros podríamos aplicar otra propiedad más. La otra propiedad dice que el menos seno de x, bueno, esta propiedad la tenemos ilustrada acá, que el menos seno de x puede salir del límite. Es decir, que quede menos seno de x por el límite de a que tiende a 0. ¿De qué cosa? De 1 menos coseno de a partido en a. Después acá quedaría más el coseno de x. El coseno también puede salir, ¿no es cierto? Según dicha propiedad que está anotada acá. Puede salir. Y esto corresponde a lo que es seno de a partido en a. De esa forma que se indica. Entonces esto, como no se nota muy bien, lo anotaremos en la parte superior para continuar con la resolución. Bueno, según las definiciones que tenemos acá, esto de aquí está definido como 0. Entonces va a quedar lo siguiente. Va a quedar menos seno del ángulo x por todo esto vale 0. Lo multiplicamos por 0. Recuerda que el 0 está multiplicando a todo lo que es menos seno de x, no al x. Más coseno de x por esto de acá, que está definido como 1. Lo mismo, el 1 multiplica todo el coseno de x y no un k a la x, porque la x es su ángulo. Todo elemento que esté multiplicado por 0 va a dar siempre 0. Y todo elemento que esté multiplicado por 1 se va a conservar el valor de dicho elemento. Por lo tanto, vamos a establecer que esto es coseno de x. De esta forma, nosotros podemos establecer lo siguiente. Podemos establecer que este límite tiene un valor correspondiente a coseno del ángulo x. De esta forma pasaremos al siguiente límite. Bueno, el siguiente límite que tenemos se ilustra acá. En él, en primera instancia, como hemos visto anteriormente, reemplazamos el 0 en la letra a. Al realizar dicho reemplazo, está más que claro que va a quedar 0 sobre 0, porque va a quedar coseno de a menos coseno de a partido en 0. Esto es 0 sobre 0. Como es 0 sobre 0, es una indeterminación. Y esta indeterminación debemos resolverla de la siguiente forma. Entonces, para resolver esto, lo vamos a resolver de una forma muy similar a como lo vimos antes. Hasta acá está definido acá abajito. Y está definido de la siguiente forma. Entonces, como hemos dicho, esto lo resolveremos aparte. Donde el x en la identidad corresponde al alfa y el a corresponde al beta en la identidad que tenemos en este sector de acá. Entonces, esto va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar como coseno de alfa, que es coseno del ángulo x. Después dice por coseno, en esta ocasión de beta, es decir, coseno de a. Después, esto va a ser menos seno
de alfa, es decir, seno de x, y después por seno de beta, y beta vale a. Entonces, tenemos definido esto, que está definido de esta forma. Se reemplaza en ese lugar. Entonces, la idea, igual que el límite anterior, es poder llegar a esas dos definiciones. Y para ello debemos ordenar esto. El paréntesis no afectaría nada porque tiene un más adelante. Entonces va a quedar de la siguiente forma. Coseno del ángulo x por coseno del ángulo a. Y este lo vamos a traer hacia acá, para que se repita coseno del ángulo x y quede algo parecido a lo que está acá. Todo eso partido en a. Ahora, lo que vamos a destacar que el coseno del ángulo x va a ser nuestro factor común. La idea ahora es factorizar por coseno del ángulo x. Esto es para obtener lo siguiente. Si el coseno de x es el factor común, lo extraemos hacia afuera y los elementos de color negro los colocamos dentro de un paréntesis. Esto es exactamente lo mismo que está acá arribita. ¿Por qué? Porque coseno de x por coseno de a sería eso. Y después coseno de x por menos 1 sería menos coseno de x. Menos seno de x por seno de a. Todo esto dividido en a. Ahora, todo esto que está en este sector de acá, lo que podemos realizar es lo siguiente. Podemos dejarlo de la forma que está acá. Porque al dejarlo de esa forma está definido como 0. Eso va a pasar más adelante. Entonces, todo esto es coseno del ángulo x por coseno de a menos 1. Lo que podría realizar yo es lo siguiente. Decir que esto es menos coseno del ángulo x. Y acá va a quedar como menos coseno de a más 1. Si multiplico menos coseno del ángulo x por menos coseno del ángulo a, sería exactamente lo mismo que tengo acá, positivo, ¿no es cierto? Como pueden apreciar ustedes. Y si digo menos coseno del ángulo x por más 1, también sería menos coseno del ángulo x. Pero ahora lo podría ordenar en esta factorización por 1, como 1 menos coseno del ángulo a. Entonces ahora realizo el cambio. Esto que está acá lo puedo también escribir de esta otra forma, como menos 1 menos coseno del ángulo a, que es exactamente lo mismo. Ahora, lo que vamos a realizar es separar esto. Lo vamos a separar de la siguiente forma. Acá tenemos un denominador común que es a. Como vimos anteriormente, podemos conservar el denominador con esta fracción y con esta otra fracción. Entonces va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar límite de a, esto tiende a ser 0. Acá va a quedar menos coseno de x, 1 menos coseno de a. Todo esto dividido por el denominador común que es a. Y acá sucede lo mismo. Menos seno de x por seno de a partido en el denominador común que es a. Una vez que tengamos esto, ahora podemos aplicar la propiedad de límite que se ilustra acá, igual como lo vimos anteriormente. Y quedaría la siguiente forma. Límite de a, esto es cuando tiende a 0, de coseno de x negativo. Y esto es 1 menos coseno de a partido en a. Y acá quedaría menos el límite de a cuando tiende a 0. Y quedaría seno de x por seno de a partido en a. Ahora que tenemos esto, lo anotamos arriba para continuar con el desarrollo. Bueno, acá podemos aplicar la propiedad que se ilustra acá abajito. Esta propiedad establece lo siguiente. Establece que el menos coseno de x lo podemos extraer. Lo mismo con el seno del ángulo x. Va a quedar así. Va a quedar menos coseno del ángulo x por todo esto de acá. Entonces va a quedar anotado de la siguiente forma. Límite, dice del ángulo a cuando tiende a 0 esto, de 1 menos coseno del ángulo a. Y esto dividido en a. Acá puedo extraer lo que es el menos seno del ángulo x por, acá sería el límite de a, esto tiende a ser 0. Y esto es el seno de a partido en a. Lo bueno de esto es lo siguiente. Lo bueno de esto es que algunas cosas valen 1 y 0. ¿Quién vale 0? Todo esto que está de acá de color café, sí, todo esto, según la definición, vale 0. Y todo esto que está acá de un color verde, vale 1, como se indica acá.
Entonces acá va a quedar lo siguiente, va a quedar menos coseno del ángulo X por 0, porque esto vale 0. Y acá va a quedar menos seno del ángulo X por todo esto de acá que vale 1. Sabemos que todo elemento multiplicado por 0 es 0 y todo elemento multiplicado por 1 es el mismo elemento. Entonces podemos establecer el resultado final de la siguiente forma. Podemos establecer que para este límite el resultado sería menos seno del ángulo X. De esta forma tendríamos resuelto dicho límite. Veamos el último límite que tenemos a continuación para este video. Ahora vamos a encontrar el siguiente límite. Está más que decir que esto es 0 sobre 0. Es una indeterminación. Primero que todo, vamos a trabajar con la siguiente igualdad que tenemos acá abajo, en la cual sabemos que secante es 1 partido por coseno. Entonces vamos a decir así. Secante es 1 sobre coseno. Entonces, donde aparezca lo que es secante, vamos a tener que reemplazar la siguiente igualdad. Podemos establecer lo siguiente, que secante de un ángulo X es 1 partido por coseno de X, y secante de un ángulo A es 1 partido por coseno del ángulo A. Esto lo reemplazamos según corresponda. Acá arribita reemplazamos esto. Y en este sector reemplazamos esto de acá. Una vez realizados los reemplazos correspondientes, ahora lo que tenemos que realizar es lo siguiente. Debemos realizar un cambio en las variables. Y el cambio en las variables quedaría de la siguiente forma. Es decir, vamos a utilizar una variable auxiliar que va a ser la letra U. Y la letra U va a estar dada por x menos a. Ahora, como sabemos que x tiende a A, entonces necesitamos saber a cuánto tiende U. Como el x tiende a A, quiere decir que va a ser a menos a, lo cual es 0. De esta forma sabemos que U tiende a 0. Por otro lado, debemos despejar x para saber cuál es el valor de x. Entonces, si U es igual a x menos a, entonces podemos entender que el a va a pasar sumando. Entonces va a ser U más a es igual a x. Entonces quiere decir que eso es lo que vale x. Ahora realizamos los cambios. Es decir, x vale esto. Entonces lo reemplazamos en ese lugar. Reemplazamos U más a. Y sabemos que x tiende a, por tanto en este lugar reemplazamos el valor de U, que es la variable auxiliar. Entonces eso sería. Pero debemos cambiar a cuánto tendía. Antes tendía a A, ahora tiende a 0. U tiende a ser 0. Entonces quedaría de la siguiente forma. Una vez realizado el cambio en sus variables, procederemos a multiplicar de forma cruzada. Es decir, a aplicar lo que es la resta de fracciones. Para restar fracciones, se multiplican de forma cruzada y también se multiplican a bajos. Es decir, sería 1 por coseno de A menos 1 por coseno de U más A. También los de abajo. Sería coseno de U más A por coseno de A. Mantenemos el U acá abajo, el cual va dividido por 1. Entonces, esto que está acá, lo anotaremos en la parte de acá, para la resolución correspondiente. Acá debemos multiplicar extremos con extremos y medios con medios. El producto de los extremos se anota en la parte superior, es decir, en el numerador, y el producto de los medios se anota en el denominador. Entonces, al multiplicar extremos con extremos, es decir, los que están de color negro, es decir, el 1 por coseno de A menos coseno de U más A. Eso debe quedar dividido en los medios, es decir, en U por coseno de U más A por coseno de A. Acá no necesita el paréntesis como en el caso superior porque solamente son productos. Entonces lo anotamos abajito sin el paréntesis. Una vez que tengamos esto, lo anotamos en este sector para continuar con el desarrollo. Acá nosotros debemos desarrollar esto que está acá empleando la identidad trigonométrica que se muestra en este sector de acá. Entonces sería. La identidad dice lo siguiente. Dice que acá tendríamos
alfa y beta, según la identidad, en la cual el alfa es U y el beta es A. Entonces, al aplicar dicha identidad sería coseno de alfa, y alfa vale U, por coseno de beta, beta vale A. Después dice, menos seno de alfa, seno de alfa vale U. Después dice, por seno de beta, beta vale A. Entonces quedaría de la forma que se está ilustrando acá. Entonces todo esto lo copiaremos acá en este sector. Primero tenemos que borrar eso. Una vez borrado esto que estaba en ese sector, se reemplaza lo que equivale, es decir, todo esto. Entonces, como tenemos un signo negativo, el signo negativo cambia el signo interno al paréntesis. Simplificando el paréntesis, sería coseno de A que se baja, y acá cambiarían los signos internos. Estaba positivo, queda negativo. Estaba negativo, queda positivo. Importante, positivo. Y esto dividido por el denominador. Copiamos el denominador. Y ahora lo que tenemos que realizar es, dentro de lo posible, llegar a las definiciones correspondientes. Dentro de lo posible, tenemos que llegar a una identidad trigonométrica, que es la que estamos señalando acá, que es correspondiente a seno cuadrado del ángulo alfa. Dice que es 1 menos coseno cuadrado. Entonces, para poder llegar a ello, dentro de lo posible, debemos tratar de factorizar acá. Es decir, debemos encontrar un factor común que es coseno de A. Si nos damos cuenta, el factor común es coseno de A. Coseno de A lo anotamos acá afuera. Y él va a multiplicar a un paréntesis en el cual están los elementos de color negro, es decir, 1 menos coseno de U. Una vez que tengamos esto, podremos nosotros llegar a la identidad trigonométrica. ¿Y cómo llegaremos a esa identidad trigonométrica? Vamos a tener que utilizar lo que es un producto notable. Este producto notable lo tenemos anotado acá, que es suma por su diferencia. Ese producto notable lo emplearemos ahora. Pero antes de emplear dicho producto notable, lo que debemos realizar es separar esto en dos fracciones. Se debe entender lo siguiente. Se conserva el denominador común, que está pintado de este color diferente, en dos fracciones. Como se muestra acá, se ha conservado el denominador común. Los numeradores se anotarían ahí y el otro se anotaría acá. Si aplicamos la siguiente propiedad de límite, que se muestra en este sector de acá, podremos establecer lo siguiente. Podemos establecer que va a ser el límite, esto es U cuando tiende a 0, de esta primera fracción. Mantenemos el denominador. Y acá aplicamos nuevamente el límite de esta otra fracción, dividido por el denominador. Ahora, lo que podemos realizar ahora a continuación es cancelar el coseno de A con el coseno de A. Entonces ahora va a quedar un poco más reducida esta, y va a quedar de la siguiente forma. Entonces, al quedar de esta forma, la anotaremos acá en la parte superior y procederemos a lo siguiente: a aplicar el producto notable que está en este sector, que es suma por su diferencia. Ese es el objetivo, para que con esto que tengo acá aparezca esta identidad trigonométrica, ¿no es cierto? Y de esa forma aparezca lo que es el seno, según la definición que tenemos acá. La definición de un límite trigonométrico que equivale a 1. Es importante que aparezca lo que es seno. Acá nosotros ya tenemos el seno de U partido en U. Ya está la definición. Pero, para que aparezca a este lado, vuelvo a repetir, aplicamos lo que es el conjugado, ¿no es cierto?, con suma por su diferencia, y de esa forma, mediante esta identidad trigonométrica, aparecerá lo que es el seno. El conjugado establece lo siguiente. El conjugado se obtiene a través del producto notable que tenemos acá, el cual dice
que si acá nosotros tenemos un primer elemento A y un segundo elemento B, en uno de ellos está separado con menos, en el otro tiene que estar separado con más. El primer elemento es el número 1, entonces se anotaría el número 1 acá. Y el segundo es coseno de U, entonces se anota coseno de U acá. Pero esto debe repetirse también abajo. ¿Por qué es importante repetirlo abajo? Porque al repetirlo abajo, quiere decir que todo esto tiene un valor equivalente a 1. Es decir, esto vale 1. Y si vale 1, no afectaría al valor de la fracción. Entonces, al continuar con esto, va a quedar lo siguiente. Dice que U tiende a ser 0. Entonces, la otra parte del producto notable dice que el primero queda al cuadrado. Es decir, A al cuadrado, que sería 1. Después dice que es menos el segundo al cuadrado. Es decir, coseno de U al cuadrado. Todo eso dividido en nuestro denominador, que sería U por coseno de U más A. Pero eso debe quedar multiplicado por esto de acá. Todo esto más esto mismo de acá simplemente se bajaría. Quedando de la siguiente forma. Ahora, se debe destacar lo siguiente. Es bueno recordar que coseno de U al cuadrado generalmente se anota como coseno cuadrado de U. Ya, esa es la forma de anotarlo. Entonces lo cambiaremos acá. Coseno cuadrado de U se anota. Ahora, esto que tenemos acá, recordemos que es la identidad que tenemos en este sector. Por lo tanto, todo esto tiene un valor asignado. Sí, exactamente. Todo eso vale algo. Todo eso vale seno cuadrado de U. Y el denominador simplemente lo copiamos. Esto simplemente se copia. Entonces, hemos obtenido toda esta expresión. Esta expresión la escribiremos arriba para continuar con la resolución. Recordemos lo siguiente. Recordemos que seno cuadrado de U, esto es seno de U todo eso al cuadrado, por lo tanto esto puede ser escrito como seno de U por seno de U. Lo anotaremos ahí. Este valor en ese lugar. Ahora podemos empezar a separar fracciones. Al separar fracciones va a quedar de la siguiente forma. Vamos a representar la primera fracción, que es seno de U dividido en U. Esa nos interesa. Y la otra va a quedar como seno de U partido en todo esto de acá. Coseno de U más A. Y esto es 1 más coseno de U. Todo esto más el límite que tengo acá sería seno de U partido en U por la otra fracción, que sería seno de A partido en esto que está aquí. Y quedaría anotado de esta forma que se ilustra acá abajito. Entonces ahora vamos a empezar a separar esto. Y lo vamos a separar de la siguiente forma. Primero, acá tenemos el siguiente límite. Dice que el límite de U partido en 0, eso es seno de U partido en U. Y como sabemos que acá tenemos la siguiente propiedad de límite, la cual dice que cuando hay un producto, también acá se puede colocar el límite de U que tiende a 0. De esto que está acá. Sería seno de U partido en coseno de U más A. Y esto es 1 más coseno de U. Más. Acá tendría yo el otro límite de U que tiende a 0. Y esto es seno de U partido en U. Por esto que está acá, simplemente se bajaría ahí. Pero esto que está acá queda también incorporado con un límite. Sería seno de A partido en coseno de U más A. Y eso es coseno de A. Entonces ahí calzaría justo a apreciar ustedes. Entonces una vez que tengamos esto, que lo anotaremos acá abajo, algunas cosas están definidas. Bueno, esto está definido como 1 según la siguiente definición de límite que tenemos en este sector de acá ahora anotada. Dice que todo esto vale 1. Por lo tanto, esto sería 1 por... Si reemplazamos el 0 en la U, quedaría seno de 0. Si reemplazamos el 0 acá, quedaría coseno de A. Y si reemplazamos el 0 acá, quedaría 1 más coseno de 0. Más. Esto vale 1
está definido según como se muestra acá. Y acá si reemplazamos el 0 en la U quedaría seno de A partido en coseno de 0 más A, por tanto sería coseno de A por coseno de A, de la forma que se está ilustrando. Entonces, esto que tenemos lo anotaremos acá en la parte superior para continuar con el desarrollo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora? El seno de 0 es 0, entonces va a quedar 1 por 0 partido en coseno de A. Y esto sería 1 más el coseno de 0, que es 1. Acá quedaría 1 por. Vamos a separar esto, lo que es seno de A partido en coseno de A. Entonces, como se entiende que acá hay un 1 imaginario acompañando al seno de A, acá al lado va a quedar 1 partido en coseno de A. Entonces, vamos a poder decir que esto es 1 por 0 partido en 2 coseno de A. Más 1 por seno de A partido en coseno de A. ¿Pero qué es eso? Según como se muestra acá, eso está definido como tangente. Entonces sería tangente de A. Y 1 partido en coseno de A, eso está definido como secante. Ahora la tenemos anotada acá en medio. Está definida como secante, ¿ya? Entonces sería por secante de A. De esta forma, 0 dividido en 2 coseno de A, al final eso sería 0. Y 0 por 1 es 0. Sería 0. Acá sería más tangente de A por secante de A. Entonces podemos concluir lo siguiente. Entonces podemos concluir que este límite entrega un resultado de tangente de A por secante de A. Y de esta forma hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.